forma que haría que saliésemos a las 6 del trabajo, que acabase la jornada laboral a las 6 del trabajo, no que saliésemos. Y ahora mismo está muy igualada la cosa, un 53% dice que sí frente a un 47% que no. Tienen hasta las 12:30 para llamar. Muy bien. Antes vamos a comentar lo que está pasando en relación con este caso que es objeto de todo tipo de comentarios y de atención en nuestro país. El caso de la niña Nadia, concretamente. Lo último es que el juez de este caso va a investigar, fíjense ustedes, la paternidad de Nadia Nerea, la niña afectada por esa enfermedad genética rara. El magistrado tiene duda de que sus padres, Fernando Blanco y Marga Garau, sean realmente sus padres biológicos. Ya duda que sean los verdaderos padres. Y ha ordenado diligencias para averiguarlo. Ha pedido al Registro Civil de Palma de Mallorca el certificado original, donde consta el nacimiento de la pequeña y también los informes del médico que asistió al nacimiento de esta niña, Nadia. La instrucción judicial sobre la supuesta estafa de los padres de Nadia, a costa de la enfermedad de la pequeña, nos dice a día de hoy que los Mossos de Escuadra han acreditado ya que esta familia gastó más de 600.000 euros que estaban destinados a ayudar a la niña, a ayudar a que su enfermedad no siguiera progresando y que se detuviera, incluso pudiera hasta curarse. Bueno, pues lo han utilizado ese dinero, según los Mossos de Escuadra, en bienes para su uso y disfrute personal. 600.000 euritos de Lala. Las dudas ahora van más allá. Además del asunto de la paternidad, los investigadores quieren saber realmente hasta qué punto la dolencia que sufre la pequeña, tricotiodistrofia concretamente, que es como se llama esta enfermedad rara, y que ha sido diagnosticada por profesionales sanitarios, es de la gravedad que los padres de la niña han manifestado públicamente. Vean esto y ahora comentamos. 7 días. En ese plazo, la familia de Nadia Nerea tiene que entregar todos los documentos que el juez ha solicitado. Además, le ha pedido al Registro Civil de Palma otros documentos importantes como la partida de nacimiento y el informe del facultativo que estuvo presente durante el parto. Un requerimiento que llega después de que a Fernando Blanco se le escapase durante su declaración como si fuese mi hija, una afirmación que hace dudar al magistrado. Se está poniendo en duda la paternidad. Yo no sé si mañana se va a poner en duda la existencia de la niña. Hoy su abogado ha negado las especulaciones surgidas por las últimas informaciones. Eso es incierto. No hay nada más que ver su forma de vivir. Hay que ver su casa, hay que ver su negocio. El juez también ha llamado a declarar como testigos a 2 profesores de Nadia y ha pedido al centro escolar las faltas de asistencia de la pequeña a clase. En el auto, el magistrado cree que la menor ha podido estar mediatizada. Con este comportamiento se ha ocasionado un directo perjuicio a la menor. Porque según el magistrado, la familia de Nadia hizo de la supuesta enfermedad de su hija su forma de vida. Empezado a tener esa vida tan fácil y han aprovechado. Además, ha solicitado un informe forense para saber qué padece Nadia y en qué grado. También estrecha el cerco en torno a los padres, investigados por un presunto delito de estafa. Para ello, ha reclamado la lista de hoteles de Francia en los que se hospedaron en los últimos 5 años para averiguar si se gastaron en viajes parte del dinero que lograron recaudar. Pero tampoco hay facturas, Alberto. Facturas no hay. Facturas de ese tipo de tratamientos. Esos tratamientos no se producen con facturas. El padre sigue en prisión sin fianza y Nadia ya ha pasado su primera noche con sus tíos. Qué tema más delicado, ¿verdad? Qué pena, porque es una niña la que protagoniza todo esto inopinadamente, que es la víctima, sin duda alguna. Antonio, ¿puedo decir una cosa? Sí. Si este tío, si este padre va a Houston, lo primero que te hacen en cualquier hospital americano es presentar una tarjeta de crédito y contra la cual te dan una factura. No, ¿cómo que en cualquier sitio serio, en cualquier hospital, en cualquier sitio, te dan una factura de todo lo que han hecho? Lo digo porque como él decía que estaba injusto, pero hay otra cosa fundamental. Se lo diría ahora mismo a Marcos, es decir, es que yo creo que el abogado o cambia de abogado o cambia el resultado va a ser terrible, porque es que le está haciendo un flaquísimo favor a su cliente. ¿Cómo puede decir que no hay facturas? Porque no hay facturas. Pero es que no hay ninguna duda sobre la estafa. ¿O es que queda algo el abogado tiene que defenderle, por pero que lo defienda clarificar mejor, sobre vamos. la estafa? Quiero decir que sí, como acabas de contar, Antonio.
ya está aprobado que los padres han gastado 600.000 euros. Según los Mossos de Escuadra, 600.000 euros. En cosas que no tienen nada que ver con la niña. En hoteles en Francia. En su uso y disfrute. No destinados para la niña, para ayudar a la enfermedad. Por eso no quedan dudas sobre lo fundamental. A ver, Marco García Montes. Bueno, ¿Qué te sugiere todo esto desde el punto de vista legal? Hay una estafa agravada. Ahora mismo, por cierto, ¿el padre sigue detenido? El padre fue detenido por los Mossos de Escuadra después de que intentara evadir un control policial. Fue detenido y el juez Ignacio Risueño, del número 1 de la Seu d'Urgell en Cataluña, ha decretado prisión incondicional y está pendiente de un recurso. Estaba preparando la huida, ¿no, Marcos? Hombre, estaba preparando la huida porque había estado el día 6 en Francia. Sabía que había una causa pendiente, los Mossos de Escuadra intentan detenerle y huye, y además está claro que iba para Francia porque en definitiva el dinero lo querían sacar, ¿no? Hay una estafa que es, primero, estafa porque hay un engaño. El engaño es hacer creer a la gente, crear una víctima que realmente lo es, que es la niña, y sobre todo es una estafa agravada porque supera en mucho la cantidad que dice nuestro Código Penal. Pero además hay algo que es mucho más importante para mí, y es el hecho de poner en una situación de desamparo a la víctima. Como cuando estafas a un señor que le ha costado con una hipoteca prácticamente todo. En este caso es que la niña no ha sido tratada por ningún médico. Hablan de homeopatía, de curanderos, etcétera. Y para mí lo más grave de este tema... ¿Pero quién ha diagnosticado la tricotriodistrofia? Pues estamos todavía pendientes de ver, porque los médicos que han tratado a la niña están pidiendo que le digan los informes médicos de esta enfermedad. Porque eso no lo diagnostica cualquiera, ¿eh? Claro, y sobre todo para mí lo más importante de este tema es el hecho de que las personas que han entregado donativos tendrán que personarse como acusación particular porque les han estafado. Y sobre todo, la catarsis de los medios de comunicación, que yo creo que tenemos que hacer una autocrítica entre todos, medios de comunicación, abogados, juristas, de que aquí nadie puede venir por las buenas a vendernos una enfermedad, sino que hay que hacer las cosas como Dios manda. Si se hace una fundación de utilidad pública, la ley te obliga a cuentas anuales, a tener patronos, declaración de actividades, licencia fiscal y una exoneración o exención de impuestos. En este caso, como no es utilidad pública, viene otro problema más. Y es que al no tener exención de impuestos puede haber hasta un delito fiscal, porque los donativos eran ingresos, no donativos, y se los ha quedado. Es decir, que el tema es mucho más cuestionable, ¿no? Pero la enfermedad de la niña es real. Esto es lo que yo le preguntaba. Esa es la... Bueno, pregunto... El padre pide 140.000 euros para ser operada en Houston. Cuando está en Houston, según el padre, la madre dice en su declaración que no, que está en Mallorca. Entonces, todo esto chirría, hay un choque de trenes, ¿no? Pero para mí, ya digo, lo más importante es que tiene que tener un control las administraciones públicas y sanidad sobre este tipo de temas. Es decir, no puedes crear una asociación que no es de utilidad pública, conseguir un dinero. Pasó ya con las niñas de Alcácer, el otro follón de los 75 millones. Pero parece ser que en España hay que repetir las cosas para que haya una modificación legislativa, ¿no? De todos modos, decías que aquellas personas que han hecho un donativo tienen que querellarse, o que para que se... Son perjudicados. Sí, pero necesitarían tener un recibo, una factura, alguna forma de comprobarse que han hecho ese donativo, ¿no? Cosa que no es habitual. Yo lo que quiero creer que el padre constituye una fundación o una asociación, y en este caso abre una cuenta corriente, claro, y las personas por vía, me imagino que internet, vía, supongo, pues conseguirían el número de la cuenta corriente y fiscalía de ingresos, porque no me puedo creer que fueran con dinero en la mano, ¿no? Entonces la gente tendrá el ingreso, el propio justificante, y tendrán que formular todo este tema, ¿no? Mira, los rarísimos especialistas que hay de esto, porque es una enfermedad que no se llama rara, se llama poco frecuente, que es lo que lo llaman los especialistas. Los especialistas dicen que es una enfermedad incurable. Y como tal incurable, tiene un tratamiento paliativo, pero no tiene un tratamiento quirúrgico. Es decir, que encima, sí, cuando habla de que va a Houston y que le van a hacer una operación como quien hace una operación de un carcinoma de cualquier cosa, pues es también falso. Es que además cuando los padres piden dinero para la tricotiodistrofia, dicen que la niña puede durar como máximo 5 años. Sí, y lo que quieren es, durante 5 años, intenten que sea lo más feliz posible, Es un tratamiento paliativo, pero nada más. Efectivamente. Pero, y pregunto, pero cuando los padres contaron la enfermedad, no la contaron tal como era, ¿en eso dijeron la verdad? ¿Eso lo sabemos? Es que la gran pregunta es la que está diciendo. La gran pregunta es, ¿qué médico, qué especialista
le ha diagnosticado esta enfermedad poco frecuente? ¿Quién? ¿Dónde está ese, además, ¿dónde está ese diagnóstico? Eso es lo que ha pedido el juez. Vamos a ver, el juez ha ordenado al médico forense del juzgado que tras recibir la información médica de la niña informe su estado de salud de manera inmediata. El titular del juzgado también ha pedido al centro escolar donde estudia la pequeña un informe sobre su falta de asistencia a clase. Ha citado a declarar como testigo a 2 profesores del centro. Ha pedido, y su historial, claro, los investigadores quieren saber hasta qué punto la dolencia que sufre la pequeña tricotiodistrofia y que ha sido diagnosticado por profesionales sanitarios es de gravedad. Y es de la gravedad que tanto los padres han venido manifestando públicamente. Y por eso quiere que aporte, claro, documentación. En el propio atestado policial figura que los Mossos contactan con los pediatras de la zona donde supuestamente vivía la niña. Los pediatras dicen que no la conocen de nada y la familia ahora retrocede y dice, no, es que lo llevamos a los de Palma de Mallorca, pero usted no vivía en Palma de Mallorca. Es decir, que todo es un engaño permanente. Pero lo más importante es que hay que ver qué informes médicos tienen y sobre todo cómo Houston, si es que existe Houston para estas personas, le efectuó un presupuesto. Primero, reconocimiento de la enfermedad y exploración de la menor. Pero además hay otro punto. La madre ha declarado supuestamente en su testimonio ante el juzgado que la niña no pudo salir de España porque no tenía pasaporte. No, que para obtener el pasaporte, actualmente la legislación del Ministerio del Interior obliga a que firmen padre y madre. Entonces, si la madre no firmó sin pasaporte, ¿cómo pudo ir? No, y entonces, menos es que no haya, es que no es que solamente sea estafa. A Estados Unidos en el es que hay falsedades, porque está diciendo es que hay falsedades. Ha hecho viajes que no se han reglado el ingreso de Houston. El hospital de Houston, que es un hospital quirúrgico sobre todo para enfermedades oncológicas. Si es que no existe. Otra duda que tengo. Yo entiendo que pida todo lo que ha pedido, excepto una cosa. Comprobar la paternidad. Estará buscando otra cosa, porque está, en fin, si esa niña está registrada, esa niña... La frase que ha dicho el padre, esa de que, como si fuera mi hija. Hombre, es que, claro, en fin, yo no puedo creer, yo le pregunto, si tenemos aquí un abogado, yo le pregunto al abogado qué está buscando el juez. En el registro civil, lo que pide el juez es la certificación literal de nacimiento donde figura unida la certificación del médico, que dice que 24 letras, y luego un cuestionario que el padre tiene que rellenar. Y entonces a ver si ese cuestionario se compadece con lo que la niña padeció posteriormente. Es decir, lo que quiere el juez es aclarar todo el tema, porque yo creo que cuando el juez está tocando un punto tan delicado como es el asunto de la biológica paternidad del padre, es un tema que algo tendrá el padre y los Mossos de Escuadra cuando están tirando por esa línea, ¿eh? O sea, no es baladí que un juez serio pida ni más ni menos que la certificación literal con el cuestionario y el informe del médico. Judicialmente, ¿en qué agravaría el caso? Yo lo que quería, si no fuera su hija, por ejemplo. A mí lo que no me gustaría es que este caso... Pues habría una falsedad en ese documento, hay falsedades en supuestos viajes que no se han hecho, es decir, que no solamente hay un delito de estafa agravada, hay muchos más. Pero a mí lo que más pena me da de todo esto es que la niña debería personarse, la niña, con su tía, que actualmente tiene la custodia, el acogimiento que le ha dado el juez a la custodia, y tendrán que personarse la Generalidad de Cataluña, la Consejería de Menores, como acusación particular, porque lo que está claro es que esta niña ha tenido 4, 5, 6 meses de pasividad absoluta, no ha tenido tratamientos, y eso es muy grave. Es decir, decían el propio juez en el auto, cuando hablaba de que se causaba sentimientos de necesidad, de misericordia a la gente, había que investigar profundamente, porque lo que se decía es que se ha utilizado a esta menor como estos extranjeros en España lo utilizan para la mendicidad. Lo dice el juez en el auto, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy, muy delicado y que lo que sí que obliga es a que revisemos todos este tipo de cuestionaciones públicas, exposición permanente a los medios, como dice el juez, y para conseguir pingües beneficios, ¿eh? Sí, no. Por cierto, también tenía una pistola de fogueo. Sí, pero yo lo que quería era un poco reflexionar sobre el hecho de que este tipo de personajes van a existir siempre. Yo siempre lo digo cuando se habla de la corrupción. Siempre va a haber corruptos, siempre va a haber corrupción, porque eso está en la esencia del ser humano. Pero esto no puede invalidar. Es cierto que los medios de comunicación, y ahí estoy de acuerdo contigo, unos más que otros, porque unos tienen un estilo y otros tenemos otro estilo, cada uno tiene su estilo, pero unos tienden a sobreexplotar determinadas situaciones porque creen que les da una rentabilidad, sobre todo las televisiones, de audiencia. Y este caso en concreto, yo todavía no he escuchado a algunos grandes personajes del mundo mediático pedir perdón. Sí o no, el diario El Mundo sí. No. El editorial sí, el editorial. Sí, bueno, tenía el único. Pero lo que yo quiero decir es que a mí me parece que esto no invalida la cantidad de gente
de familias que efectivamente tienen gente que padecen enfermedades raras, muy difíciles de tratar, que requieren un esfuerzo económico muy importante, que la propia medicina pública española, siendo de las mejores del mundo, no puede conseguir tratarlas. Es que son tan poco frecuentes que no se dedican a eso. Claro, por eso no hay recursos para ello. Pero a lo que voy yo es que no matemos con esto a la cantidad de gente, entenderme la expresión, o sea, no invalidemos el enorme esfuerzo que muchas familias, que muchas organizaciones... Hay que repetir eso, sí, hay que repetirlo porque está... Es decir, esto es un caso aislado. Claro. Volverá a haber más casos de estos, volverá a haber padres desalmados o personas desalmadas que incluso puedan utilizar a menores para un aprovechamiento económico. Pero la inmensa mayoría de la gente que sufre situaciones tan singulares como es que de repente tu niño se le rompan los huesos o o besos gigantescos que hay con apenas un año y ese tipo de cosas, yo creo que es decir, tenemos que hacer un esfuerzo. Ha producido un efecto negativísimo. Yo estoy diciendo, por eso lo digo, negativo, porque hay familias que tienen hijos enfermos y les da miedo hablar ahora mismo, primero, porque la gente se lo pueda creer, porque digan, mira, está explotando un menor y esto es gravísimo. Lo que es que la cautela, gente muy buena, que les están criminalizando. Es que la cautela que pone Vieto a mí me parece razonable, pero es que en España existen asociaciones, una asociación de padres con hijos con enfermedades raras, que los médicos se empeñan en llamarlas poco frecuentes, porque raras parece que tiene una connotación peyorativa. Entonces, tienen que ser menos de 5 personas. Claro, menos de 5 personas que padezcan esta enfermedad se convierten estas son una por un millón, me parece. O sea, fíjate la dificultad y tal. Es decir, no es que no se investiguen, es que no hay dinero para hacer este tipo de investigaciones que son tan especialísimas para una enfermedad tan poco frecuente. En el caso de Nerea... Lo único que quiero decir es que los padres que tienen enfermos de este tipo, o de una obesidad infantil sobredimensionada, etcétera, etcétera, tienen asociaciones perfectamente seguras, perfectamente diseñadas y perfectamente inscritas en el registro correspondiente para que vayan allí, y el Ministerio de Sanidad además tiene un cuadro de especialistas que son capaces, y todas las consejerías de Sanidad, que son capaces de llevar a este tipo de niños. Es decir, que cuando este sujeto ha dicho que le ha llevado a curanderos, es que es verdaderamente ya llega un momento que dice, hombre, yo no es que dude de la paternidad del padre. Lo de Afganistán sí que sonó, eso chirrió. Dice, ¿cómo es posible? Dice, no, me fui a Afganistán, a ver a las montañas de Afganistán. No sé, yo parecía una broma. Y luego no recuerda curandero, ni nombres ni fechas. Ni un equipo bien dotado. ¿Quién va a las montañas de Afganistán? A encontrarse con el cadáver de Bin Laden. A las montañas de Afganistán a buscar una persona que podría dar una solución. Antonio, además el juez dice que le ha podido producir lesiones físicas, por no ser curada, y psíquicas irreversibles. Es decir, que la niña ahora mismo es el centro y el foco de lo que tenemos que tutelar entre todos. Pero sigo pensando que hay que modificar ese tipo de temas. Que está siendo extraordinario, rápido, con decisiones contundentes y tratando de desmadejar algo que no es fácil de poder llegar a conclusiones finales. Pero si el padre ha llegado a decir que la niña lo que tiene es un coeficiente intelectual bajo, que el término es abracadabrante, no es un coeficiente, es un cociente. O sea, que es que ha llegado hasta ese punto. Es decir, todo es una mentira. Por supuesto. Todo es una gran mentira. Poco a poco se va pero yo quería antecedentes perdonadme que sea anteriores. Perdonadme que insista, yo creo que este caso se va a volver a repetir. Y yo, es decir, siempre va a haber gente que vislumbre la posibilidad de hacerse rico aprovechándose de una situación como esta. Debemos aprender, ahora esto, debemos sacar lecciones de los medios los primeros, porque yo creo que hay que hacer, como decía nuestro querido amigo el abogado, un ejercicio de autocrítica muy serio, no tanto por el error, porque los periodistas también vamos a seguir cometiendo errores, o sea, eso es algo inevitable, ¿no? Sino por el efecto, como tú decías, el efecto, la repercusión que tiene en aquellas familias que hoy nos están viendo y que tienen hijos en edades cortas con problemas de este tipo. En el mundo hay más o menos 5 o 6 mil enfermedades raras. La de Nerea, al parecer hay 100 personas en todo el mundo que tienen una sintomatología muy parecida. Claro, son núcleos de personas muy reducidos, muy pequeños, muy diseminados, que tienen muy difícil conseguir primero el tratamiento, que muchas veces no existe,
y luego las posibilidades económicas. A esa gente no la podemos defraudar como le estamos defraudando los medios de comunicación, dando esta pauta. El padre dice que tiene una tienda de vinos y el alcalde ha dicho que prácticamente estaba cerrada todo el día. Y otra cosa para mí también creo que es grave de lo que está pasando aquí, es que cuando se constituye una asociación, creo que las autoridades autonómicas, Generalidad de Cataluña y las centrales tendrán que observarlo con muchas cautelas. Y los bancos que abren una cuenta corriente y que están ingresando un dineral, los bancos tendrán que dar cuenta de esto a los juzgados, al SEBLAP, que es el Servicio de Prevención de Capital Banco de España, porque están viendo que hay un dinero que está siendo utilizado de forma, por lo menos, no pagando los gastos de la niña. Y todo el mundo mira para otro lado. Sí, yo estoy de acuerdo, Marcos, en que siempre va a haber casos como estos, porque la maldad humana es verdaderamente imbatible, va a ser durante toda la historia de la humanidad lo que nos quede de historia de la humanidad. Pero yo también digo una cosa, es decir, cuando has tenido una responsabilidad en un medio, te ha llegado cosas en un cierto momento que te estremecen, te hacen sentimentalmente débil. Es decir, y tú lo primero que haces es tratar de apoyar a ese tipo de personas. Eso nos ha pasado a todos. Eso nos ha pasado a todos. Y nos seguirá pasando. Y yo no estoy tratando con esto de culpar ni aminorar el sentimiento de culpa que pueden tener nuestros colegas en algunos medios. Uno ya ha pedido disculpas y perdón y ha hecho propósito de enmienda. Otros no han dicho ni pío todavía. Pero quiero decir que con esto, que muchos te encuentras especialmente débil cuando tienes que cerrar un periódico a lo mejor a las 10 de la noche y te viene un caso como este y dices, pues me voy a volcar para ayudar a este tipo de gente. Oye, luego seguiremos, por supuesto, contigo, porque quiero que me des también tu opinión desde el punto de vista legal sobre estos chicos de la CUP, rompiendo las fotos de Rey, quemando las fotos, en fin, hoy de forma bastante... Y hay un buen síntoma, que es los mozos Sí, por eso. Pero bueno, vamos a ocuparnos... perdóname, sí. Se me olvidaban 3 puntos importantes para mí. Con los fondos recaudados, por cierto, la madre Marga Garau está imputada con cargos y en libertad provisional, pagaban el alquiler de la finca donde vivía la casa en Palma de Mallorca, se compraron un coche nuevo y lo más importante, yo creo en la presunción de inocencia, ¿no? El padre tenía antecedentes penales por condenado el año 2000 por la Audiencia Provincial de Palma a 10 meses de cárcel por estafar 120.000 euros.